Mi nombre es Juan Carlos Cruz Rodríguez, contador público de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en gestión de riesgos financieros de la Universidad Sergio Arboleda y actualmente estudio finanzas públicas en la Escuela Superior de Administración Pública. La economía es una ciencia social que estudia la forma en cómo se deben administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la población. Analiza el comportamiento y las decisiones de las personas, las empresas y los gobiernos con todo lo relacionado con la producción, distribución y consumo de esos recursos. El ingreso público es la cantidad total de recursos que recibe el sector público para que sean utilizados por el gobierno de turno. Entre los distintos tipos de ingresos, el más importante son los tributos. Los tributos son los pagos que el Estado puede exigir al individuo, o se pueden entender también como un tipo de aportación que todos los ciudadanos debemos pagar y el Estado los debe redistribuir de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Es allí donde se configura el concepto o el criterio de gasto público. El gasto público es la cantidad de dinero que desembolsa el gobierno para desarrollar sus actividades. El sector público tiene distintos objetivos como reducir la desigualdad, distribuir la riqueza o satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Hay diferentes tipos de gasto público, como por ejemplo el gasto corriente, que se centra en atender los gastos de funcionamiento y prestación de servicios de las entidades públicas. También existen los gastos por transferencias o los gastos de inversión. No existe una respuesta única o certera sobre la función que debe jugar el Estado en la economía. Hay una perspectiva liberal clásica donde el Estado es percibido como un extraño y su actividad o su influencia debe reducirse o mantenerse limitada. Hay otro extremo que defiende una acción fuerte y decidida del Estado, tanto en el orden económico como en el orden social. Por ello, el papel que juega el Estado para el manejo de las finanzas públicas depende en buena medida de las circunstancias que se estén dando en el momento, de los intereses políticos y muy importante, de la forma en que se contabilicen y se controlen esos recursos que se dieron para gestión del gobierno de turno. Colombia tiene un historial de gestión fiscal y macroeconómico prudente, lo que ha permitido que la economía crezca ininterrumpidamente desde el año 2000. Antes de la pandemia, la economía crecía alrededor de un 3.3%. Había una buena dinámica de consumo e inversión privada, a pesar de la caída del precio del petróleo durante los años 2014 y 2016. La inflación estaba levemente por encima de la meta propuesta, ya se estaba convergiendo hacia la meta proyectada, principalmente por el precio de los alimentos. En el momento en que la economía mundial sufrió ese parón histórico durante el primer trimestre del año 2020, la mayor parte de los gobiernos decidieron poner en marcha políticas fiscales monetarias expansivas para salir al rescate de la economía. Unas políticas que se enfocaron en entregar recursos a la población menos favorecida, la reducción en los tipos de interés y compras en títulos de deuda de los mercados financieros. Como suele pasar, estas políticas tuvieron unos efectos muy positivos en los primeros meses. Esto hizo que se reactivara el consumo y la inversión en los países que implementaron dichas medidas. La crisis económica por COVID-19 afectó severamente a Colombia. No obstante, las medidas tomadas por el gobierno han hecho que la economía crezca aceleradamente. Ya en junio del año 2021, la economía había alcanzado los mismos niveles de cierre del año 2019. Pese a esto, Colombia se enfrentó a este reto con unos problemas ya preexistentes. Por ejemplo, las exportaciones están mayormente concentradas en recursos no renovables, como es el caso del petróleo, lo que hace que la exposición de la economía frente a este tipo de hechos sea más difícil de afrontar. También Colombia es uno de los países con mayor inequidad de ingresos e informalidad
en el mercado laboral en Latinoamérica. El gran desafío que considero traerá para la economía el año 2022 será cómo evolucione la pandemia. Recordemos que el año 2021 estuvo marcado por la reapertura de muchos sectores, muchas actividades, pero también por la aparición de nuevas cepas del virus. Estas nuevas cepas pueden traer a la economía nuevas restricciones a las actividades y con ello un freno a la recuperación que ya se había percibido a mediados del año anterior.